Un chico que vivía en la calle socorre a un anciano tirado en el suelo durante una tormenta. Lo que pasaría después lo dejará asombrado. La Ciudad de México era un caos bajo la tormenta. El agua caía como una cortina incesante, golpeando los tejados y formando riachuelos en las calles. Los autos avanzaban a duras penas, chapoteando entre charcos y dejando estelas de agua sucia. Las pocas personas que aún se aventuraban afuera se inclinaban contra el viento, sujetando paraguas que luchaban por mantenerse erguidos. Pero para Emiliano, un niño de 12 años, aquella noche era simplemente una más en su vida llena de incertidumbre. Refugiado bajo un toldo desgastado de un puesto de taco cerrado, el pequeño observaba la calle. Sus pies, enfundados en zapatos que apenas resistían, estaban empapados y fríos. Se abrazaba las rodillas para conservar algo de calor, pero el hambre le hacía temblar más que la lluvia. Había pasado todo el día recorriendo el centro, intentando ganar unas monedas limpiando vidrios, pero la tormenta lo había dejado sin clientes y sin refugio adecuado. Tal vez debería buscar un lugar mejor, pensó. Pero sabía que la ciudad de noche no era un lugar seguro, especialmente para alguien como él. Los callejones eran traicioneros, llenos de peligros en forma de pandillas, policías corruptos o simplemente adultos desesperados por sobrevivir. Emiliano había aprendido a confiar en su instinto, y esa noche su instinto le decía que permaneciera quieto. Un grito rasgó el aire, sobresaltándolo. Pero algo en ese grito le hizo dudar. Era diferente, no parecía una pelea o un asalto, sino una súplica. Con pasos inseguros, se levantó y se dirigió hacia el origen del sonido, un callejón oscuro y estrecho entre dos edificios de oficinas. El aire olía a humedad y basura, y el agua que corría por las grietas del pavimento parecía un río sucio. Emiliano sintió un escalofrío cuando vio la figura tendida en el suelo, un anciano con la ropa empapada y la pierna torcida de una manera que no parecía natural. «Señor, ¿está usted bien?», preguntó. Su voz temblaba tanto como sus manos. El hombre gimió y levantó la cabeza con esfuerzo. Su rostro estaba pálido y sus labios temblaban por el frío. «Creo que me rompí algo», murmuró con dificultad. «Por favor, mi teléfono, en mi bolsillo». El niño se quedó paralizado por un momento. Cada fibra de su ser le gritaba que se fuera, que no se involucrara, pero algo más fuerte, una voz dentro de él que no reconocía, lo impulsó a moverse. Se arrodilló junto al hombre y buscó en el bolsillo de su abrigo hasta encontrar un teléfono móvil. Estaba frío y resbaladizo en sus manos, pero logró desbloquearlo y marcar el número de emergencias. «Buenas noches. Estoy con un señor herido en un callejón. Parece que se rompió la pierna», dijo, intentando sonar calmado. «¿Puede darme su ubicación, joven?», respondió la voz al otro lado de la línea. Emiliano describió la intersección más cercana y colgó tras recibir la confirmación de que una ambulancia estaba en camino. Miró al hombre, que ahora parecía más consciente pero seguía temblando de dolor. No sabía qué más hacer, así que simplemente se quedó allí sentado junto a él, bajo la lluvia. «Gracias, muchacho», murmuró el anciano. Su voz era débil, pero había sinceridad en ella. «Pensé que nadie se detendría». «No es nada», respondió Emiliano, aunque en su interior se sentía extraño. No estaba acostumbrado a recibir gratitud. Los minutos se alargaron en el silencio del callejón, interrumpido solo por el sonido de la lluvia y el gemido ocasional del anciano. El niño observó su entorno con atención. Las sombras de los edificios parecían alargarse con la tormenta y cada ruido distante lo hacía saltar. En su mente se repetía que ayudar a este hombre era un error, y si la ambulancia no llegaba a tiempo, y si alguien aparecía y lo acusaba de estar robando al hombre. Finalmente, el sonido de una sirena lo sacó de sus pensamientos. Las luces rojas y blancas iluminaron el callejón mientras la ambulancia se detenía en la entrada. 2 paramédicos descendieron rápidamente, empujando una camilla hacia el anciano. Emiliano dio un paso atrás, observando cómo lo atendían con movimientos rápidos y seguros. «¿Qué pasó aquí?», preguntó uno de los paramédicos. «Lo encontré en el suelo». «Dijo que se cayó y que no podía moverse», explicó el niño. Los paramédicos asintieron, concentrados en estabilizar al anciano mientras lo subían a la camilla. El hombre levantó una mano hacia Emiliano. «Por favor, ven conmigo. No quiero estar solo».
El joven se quedó inmóvil, sorprendido por la súplica. Miró a los paramédicos, que también parecían dudar. ¿Es familiar suyo?, preguntó uno de ellos. No, pero puedo ir si lo necesitan, respondió Emiliano, sintiendo que de alguna manera estaba comprometido con este hombre. El paramédico asintió. Sube, será más fácil para él si estás allí. El niño subió a la ambulancia y se sentó junto al anciano, que lo miraba con ojos llenos de gratitud. Durante el trayecto, el sonido de la sirena llenaba el aire, pero el interior de la ambulancia se sentía extrañamente tranquilo. Emiliano sostuvo la mano del anciano cuando éste se la ofreció, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que su presencia significaba algo para alguien. ¿Cómo te llamas, muchacho?, preguntó el anciano con esfuerzo. Emiliano, respondió, ¿y usted? Sal, dijo el hombre con una leve sonrisa. Gracias, Emiliano. No sé cómo pagarte esto. Está bien, no lo hice por dinero, dijo Emiliano, y en ese momento se dio cuenta de que era verdad. Por primera vez en años había actuado sin esperar nada a cambio. Cuando llegaron al hospital, los médicos tomaron el control de la situación, dejando al niño en la sala de espera. Mientras se sentaba en una de las sillas frías y metálicas, se dio cuenta de que algo había cambiado en él. No sabía qué era exactamente, pero la sensación de haber hecho algo bueno, algo que realmente importaba, lo llenó de una calidez que ni siquiera la noche más fría podía apagar. Permaneció en la sala de espera, con los pies inquietos balanceándose por debajo de la silla. Los sonidos del lugar lo abrumaban, el pitido constante de las máquinas, las voces apresuradas de las enfermeras y los murmullos de otros pacientes que esperaban noticias. La chaqueta mojada de Emiliano se había convertido en un peso frío sobre sus hombros, pero no se atrevía a quitársela. Su instinto de proteger lo poco que poseía era más fuerte. Pasó cerca de una hora antes de que una enfermera se le acercara. «¿Tú eres el que trajo al señor Salvador?», preguntó con una sonrisa amable, aunque algo apresurada. Emiliano asintió. «Está bien». Se rompió la cadera al caer, pero ya lo estabilizaron. «Quisiera verte antes de que lo llevemos a su habitación», dijo haciéndole un gesto para que la siguiera. El niño dudó por un momento, pero algo lo empujó a levantarse y seguirla. Lo condujeron a una sala pequeña, donde Salvador yacía en una camilla con una sábana hasta el pecho y el rostro pálido. Al ver a Emiliano, el anciano sonrió débilmente. «Sabía que no me dejarías», dijo Salvador con voz rasposa. «Vine para asegurarme de que estuviera bien», respondió el niño, encogiéndose de hombros. Salvador lo estudió con sus ojos oscuros, como si buscara algo más allá de las palabras. «Niño, te debo la vida. Si no hubieras pasado por ese callejón, quién sabe qué habría sido de mí». Emiliano bajó la mirada, incómodo. «Solo hice lo que cualquiera habría hecho». «No cualquiera lo habría hecho», replicó el anciano. «Eso te hace especial». Guardó silencio por un momento, como si estuviera reflexionando algo importante. Luego tomó aire y continuó. «Quiero devolverte el favor, Emiliano. Quédate conmigo mientras me recupero. No tienes que volver a la calle esta noche». Las palabras de Salvador resonaron en la mente de Emiliano como un eco que no terminaba de disiparse. Había aprendido a no confiar en las promesas de los extraños. Las buenas intenciones rara vez terminaban siendo gratuitas. Aún así, la sinceridad en los ojos del anciano lo desconcertaba. «¿Por qué haría eso por mí?», preguntó con una mezcla de curiosidad y escepticismo. «Porque nadie debería pasar la noche en la calle, menos un niño», respondió Salvador con una convicción que Emiliano no esperaba. El silencio se apoderó de la sala. Emiliano sentía que algo en su pecho se abría paso a través de la coraza que había construido durante años. Finalmente asintió, pero manteniendo una expresión neutral. «Está bien, por ahora». El anciano sonrió con evidente alivio. «Por ahora está bien, pero veremos si puedo convencerte de quedarte más tiempo». Los días que siguieron fueron una mezcla de incertidumbre y sorpresa para el joven. Salvador lo invitó a quedarse en su pequeño departamento en el barrio de Portales, un lugar modesto pero acogedor. Las paredes estaban cubiertas con fotografías viejas, la mayoría de ellas en blanco y negro. Había imágenes de una mujer sonriente y un niño pequeño en diferentes etapas de su vida.
¿Quiénes son?, preguntó Emiliano la primera vez que reparó en las fotos. Salvador suspiró, su mirada perdiéndose en el pasado. Mi esposa, Rosario, y nuestro hijo, Martín. Ambos se fueron hace mucho tiempo. El niño no quiso presionar más, pero aquellas palabras despertaron una curiosidad innegable. Aunque la vida en el departamento era tranquila, no podía evitar sentirse fuera de lugar. Había vivido tanto tiempo en las calles que las comodidades simples, como una cama suave o un plato caliente, lo hacían sentir inquieto. Durante las primeras noches apenas podía dormir, temiendo que algo malo sucediera, como si el confort fuera una trampa esperando cerrarse sobre él. Salvador notó su inquietud y trató de ser paciente. Le enseñó cómo usar la pequeña cocina, cómo mantener su habitación ordenada y cómo cuidar las plantas que adornaban el balcón. Pero el verdadero reto era ganarse la confianza del niño. Sabes, Emiliano, cuando uno pasa tanto tiempo solo, se olvida de que puede confiar en los demás, dijo el anciano una tarde, mientras regaban las plantas. Yo no confío en nadie, respondió Emiliano sin pensarlo. Pero al instante sintió que había dicho demasiado. No te culpo, dijo Salvador con una sonrisa amable. La vida en la calle no te deja muchas opciones, pero aquí puedes empezar de nuevo. El niño no respondió, pero esas palabras quedaron flotando en su mente. Una noche, mientras Salvador descansaba en el sillón, Emiliano no pudo contenerse más. ¿Qué pasó con su familia?, preguntó, sabiendo que la pregunta podría ser demasiado personal. El anciano abrió los ojos lentamente, como si estuviera decidiendo si debía responder. Finalmente se enderezó en el sillón y comenzó a hablar. Rosario era mi compañera, mi todo. Martín era nuestro orgullo. Pero la vida es impredecible. Un accidente me los arrebató a ambos hace muchos años. Desde entonces he vivido con su recuerdo, intentando llenar el vacío de alguna manera. Lo siento, dijo Emiliano, sintiendo una pena que no esperaba. No es algo que puedas arreglar, Emi, pero gracias, respondió Salvador. Luego lo miró directamente a los ojos. Tal vez por eso me importa tanto lo que te pase. No quiero que alguien más pierda su oportunidad de tener una vida mejor. Guardó silencio por un momento, como si estuviera reflexionando algo importante. Luego tomó aire y continuó. Quiero devolverte el favor, Emiliano. Quédate conmigo mientras me recupero. No tienes que volver a la calle esta noche. Las palabras de Salvador resonaron en la mente de Emiliano como un eco que no terminaba de disiparse. Había aprendido a no confiar en las promesas de los extraños. Las buenas intenciones rara vez terminaban siendo gratuitas. Aún así, la sinceridad en los ojos del anciano lo desconcertaba. ¿Por qué haría eso por mí?, preguntó con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Porque nadie debería pasar la noche en la calle, menos un niño, respondió Salvador con una convicción que Emiliano no esperaba. El silencio se apoderó de la sala. Emiliano sentía que algo en su pecho se abría paso a través de la coraza que había construido durante años. Finalmente asintió, pero manteniendo una expresión neutral. Está bien, por ahora. El anciano sonrió con evidente alivio. Por ahora está bien, pero veremos si puedo convencerte de quedarte más tiempo. Los días que siguieron fueron una mezcla de incertidumbre y sorpresa para el joven. Salvador lo invitó a quedarse en su pequeño departamento en el barrio de Portales, un lugar modesto pero acogedor. Las paredes estaban cubiertas con fotografías viejas, la mayoría de ellas en blanco y negro. Había imágenes de una mujer sonriente y un niño pequeño en diferentes etapas de su vida. ¿Quiénes son?, preguntó Emiliano la primera vez que reparó en las fotos. Salvador suspiró, su mirada perdiéndose en el pasado. Mi esposa, Rosario, y nuestro hijo, Martín. Ambos se fueron hace mucho tiempo. El niño no quiso presionar más, pero aquellas palabras despertaron una curiosidad innegable. Aunque la vida en el departamento era tranquila, no podía evitar sentirse fuera de lugar. Había vivido tanto tiempo en las calles que las comodidades simples, como una cama suave o un plato caliente, lo hacían sentir inquieto. Durante las primeras noches apenas podía dormir, temiendo que algo malo sucediera, como si el confort fuera una trampa esperando cerrarse sobre él. Salvador notó su inquietud y trató de ser paciente.
Le enseñó cómo usar la pequeña cocina, cómo mantener su habitación ordenada y cómo cuidar las plantas que adornaban el balcón. Pero el verdadero reto era ganarse la confianza del niño. Sabes, Emiliano, cuando uno pasa tanto tiempo solo, se olvida de que puede confiar en los demás, dijo el anciano una tarde, mientras regaban las plantas. Yo no confío en nadie, respondió Emiliano sin pensarlo. Las palabras del anciano resonaron profundamente en el joven. Por primera vez sintió que alguien lo veía como algo más que un niño de la calle. Era como si Salvador creyera en un futuro para el que ni siquiera él mismo podía imaginar. En los días que siguieron, comenzó a adaptarse lentamente a su nueva vida. Aunque aún desconfiaba de las intenciones de Salvador, no podía negar que el anciano era diferente a cualquiera que hubiera conocido antes. Por primera vez en años, sentía que alguien se preocupaba por él de verdad, sin esperar nada a cambio. Pero Emiliano también sabía que esta paz no podría durar para siempre. Las calles le habían enseñado que nada bueno era permanente. Sin embargo, mientras miraba a Salvador regar las plantas del balcón con una calma contagiosa, decidió que al menos por ahora podía permitirse creer en la bondad de aquel hombre. Quizás no sea tan malo intentarlo, pensó, sin saber que esta decisión marcaría el inicio de una transformación que cambiaría sus vidas para siempre. La tranquilidad que empezaba a encontrar en la casa de Salvador se veía constantemente acechada por sus propios recuerdos y dudas. Aunque había transcurrido casi un mes desde que se mudó con el anciano, cada noche, al acostarse en la cama que Salvador había preparado para él, sentía que esa comodidad era temporal. Que un día todo desaparecería como un espejismo. Una noche, mientras el anciano dormía, Emiliano estaba sentado en la mesa del comedor. La luz tenue de una lámpara iluminaba la pequeña cocina, mientras el sonido de la lluvia repiqueteaba contra las ventanas. El joven jugueteaba con una cuchara, perdido en sus pensamientos. La idea de regresar a las calles lo asustaba más que nunca, pero había algo aún más aterrador. Confiar plenamente en el Señor Salvador. ¿Por qué me quiere aquí? ¿Qué saca de esto?, pensaba una y otra vez. Su pasado, lleno de traiciones y abandono, lo empujaba a dudar incluso de los gestos más sinceros. Recordaba la última vez que alguien le ayudó, un hombre en la calle que dijo ser parte de una organización benéfica. Lo llevó a un refugio, solo para desaparecer, dejándolo atrapado en un lugar donde tuvo que pelear por un pedazo de pan. Esto no puede ser diferente, murmuró Emiliano para sí mismo. De pronto escuchó un ruido. Fue leve, pero suficiente para hacerlo saltar. Caminó hacia la puerta principal y miró por la mirilla, pero no vio nada. Luego una sombra se movió cerca de la ventana. Sintió que su corazón se aceleraba. Decidido a enfrentar lo que fuera, abrió la puerta de golpe y encontró a un hombre que intentaba forzar la cerradura. El intruso, un hombre alto con ropa desgastada, retrocedió sorprendido, pero rápidamente recuperó la compostura. ¿Qué haces aquí, chamaco? ¿Dónde está el viejo?, dijo con una voz rasposa y agresiva. ¿Quién es usted? Váyase o llamo a la policía, respondió Emiliano, tratando de sonar valiente, aunque su voz temblaba. El hombre se rió, dando un paso hacia él. Tú, un escuincle callejero, llamando a la policía. Ni siquiera sabes marcar, mocoso. Antes de que Emiliano pudiera responder, Salvador apareció detrás de él, apoyado en su bastón. Aunque su rostro reflejaba cansancio, había una firmeza en sus ojos que el niño no había visto antes. ¿Qué haces aquí, Ra? Pensé que has aprendido a no regresar a mi puerta, dijo Salvador con una voz grave. El hombre, Raúl, pareció intimidado por un instante, pero luego volvió a sonreír con desdén. Solo vine a visitar, Salvador. Tal vez recordarte que aún tienes deudas conmigo. Mis deudas contigo terminaron hace años, respondió Salvador, alzando ligeramente la voz. Si no te vas ahora, llamaré a la policía, y créeme, esta vez no me contendré. Raúl escupió al suelo, furioso. Miró a Emiliano con una sonrisa torcida antes de girarse y desaparecer en la lluvia. Salvador cerró la puerta con cuidado y se giró hacia Emiliano, que lo observaba con los ojos muy abiertos. ¿Quién era ese tipo?, preguntó Emiliano, todavía agitado. Salvador suspiró, apoyándose más en su bastón. Alguien de mi pasado. Cuando perdí a mi familia, cometí errores,
confié en las personas equivocadas, incluyendo a Ra. Me involucré en cosas que no debí, y él aún cree que puede aprovecharse de mí. ¿Y si regresa?, preguntó Emiliano, sintiendo una mezcla de miedo y rabia. No te preocupes, no lo hará, dijo el anciano, intentando sonar tranquilo, pero el niño podía ver la preocupación en su rostro. A la mañana siguiente, Emiliano no podía sacarse de la cabeza lo que había pasado. El encuentro con Raúl despertó en él el temor de que la estabilidad que empezaba a encontrar con Salvador pudiera desmoronarse en cualquier momento. Durante el desayuno, decidió hablar sobre lo que sentía. ¿Qué pasa si ese hombre regresa? No quiero meterme en problemas por estar aquí, dijo con la mirada fija en su plato. Salvador dejó su taza de café sobre la mesa y lo miró con seriedad. Entiendo que tengas miedo, Emiliano, pero esta es tu casa ahora. No voy a dejar que nadie te haga daño. El silencio llenó la habitación. Emiliano sabía que había sido injusto, pero no podía evitarlo. Había aprendido a depender solo de sí mismo, y la idea de confiar en otro lo aterrorizaba tanto como lo tranquilizaba. Esa tarde, mientras Salvador descansaba, salió al balcón para calmarse. Miró hacia la calle, donde los vendedores ambulantes ofrecían tamales y el sonido de las bocinas llenaba el aire. La ciudad parecía indiferente a sus conflictos internos, como siempre lo había sido. Quizá debería irme antes de que las cosas se compliquen, pensó. Pero al mismo tiempo, la idea de dejar a Salvador, quien había hecho tanto por él, le provocaba un vacío en el pecho. Durante la tarde, Salvador se sentó en la mesa del comedor con una taza de café en las manos. Aunque trataba de mantener la compostura, el niño notaba que su mente estaba lejos. La amenaza del día anterior parecía haber despertado recuerdos enterrados en el anciano, algo que lo hacía parecer más cansado que de costumbre. Emiliano, sentado al otro lado de la mesa, tamborileaba la superficie. No podía dejar de pensar en Raúl, en cómo lo había mirado, como si fuera insignificante, y seguía sintiéndose culpable por cómo le había hablado a Salvador esa mañana. ¿Vas a contarme quién es?, preguntó finalmente, rompiendo el silencio. Salvador suspiró y dejó su taza en la mesa. Su mirada se perdió por un momento en el vaivén de las cortinas de la ventana antes de volver a concentrarse en Emiliano. Es una historia larga, muchacho, pero supongo que mereces saberla. El niño se enderezó en su silla, preparado para escuchar la verdad al fin. Hace muchos años, cuando perdí a mi familia, mi vida se fue al abismo, comenzó el anciano con voz baja. Me quedé solo, sin propósito, y cuando uno está perdido, se rodea de las personas equivocadas. Raúl era uno de ellos. ¿Qué hacían?, preguntó Emiliano con curiosidad. Salvador lo miró con una mezcla de vergüenza y resignación. Apuestas ilegales, Emiliano. Cartas, peleas, cualquier cosa que pudiera darnos dinero rápido. Era un mundo peligroso, pero en ese momento no me importaba. El encuentro con Raúl despertó en él el temor de que la estabilidad que empezaba a encontrar con Salvador pudiera desmoronarse en cualquier momento. Durante el desayuno, decidió hablar sobre lo que sentía. ¿Qué pasa si ese hombre regresa? No quiero meterme en problemas por estar aquí, dijo con la mirada fija en su plato. Salvador dejó su taza de café sobre la mesa y lo miró con seriedad. Entiendo que tengas miedo, Emiliano, pero esta es tu casa ahora. No voy a dejar que nadie te haga daño. ¿Y cómo va a protegerme? Apenas puede caminar sin ese bastón, respondió el niño sin poder contener la amargura en su voz. Salvador lo miró sorprendido, pero no con enojo, sino con tristeza. Tienes razón. No soy tan fuerte como antes, pero haré lo que sea necesario para que estés a salvo. Solo quería sentir algo, aunque fuera la adrenalina de perderlo todo. El chico frunció el ceño. Nunca había imaginado a Salvador como alguien que pudiera involucrarse en algo tan turbio, pero las calles le habían enseñado que todos tenían un lado oscuro. ¿Y qué pasó después?, preguntó. Después me di cuenta de que no estaba viviendo, solo sobreviviendo, continuó Salvador. Un día me salí de ese mundo, pagué lo que debía, corté lazos con esa gente y traté de reconstruir mi vida. Pero Raúl nunca aceptó mi decisión. Cada tanto vuelve, tratando de sacarme dinero con amenazas, pero ya no le tengo miedo. ¿Y si intenta hacerte daño?, preguntó Emiliano, con una mezcla de preocupación y desafío.
El anciano sonrió débilmente. He aprendido a defenderme de hombres como él, pero ahora no se trata solo de mí. Se trata de proteger este hogar, nuestro hogar. No dejaré que te toque, Emiliano. Eso te lo prometo. El niño asintió, sintiendo una pequeña chispa de confianza en las palabras del anciano. Aunque la idea de Raúl seguía siendo aterradora, había algo en este hombre que lo hacía creer que de alguna manera estarían bien. Por la noche, cuando el asunto al fin quedó en el pasado, Salvador llevó a Emiliano a la pequeña sala del departamento, donde había un librero lleno de libros viejos y polvorientos. Quiero enseñarte algo, dijo, sacando un libro de cuentos infantiles con dibujos coloridos en la portada. ¿Qué es eso?, preguntó el niño, mirando el libro con recelo. Quiero enseñarte a leer y a escribir, respondió el anciano, con una sonrisa amable. Es algo que necesitarás para avanzar en la vida. Emiliano se encogió de hombros, incómodo. No creo que sea tan importante. Me las he arreglado bien sin eso. ¿Te has arreglado? Sí, pero imagina todo lo que podrías lograr si pudieras leer un cartel, una carta, o escribir tus propios pensamientos, insistió Salvador. Confía en mí, Emiliano, esto puede abrirte puertas que ni siquiera sabes que existen. A regañadientes, Emiliano aceptó. Salvador comenzó con lo básico, las letras, los sonidos y las palabras simples. Aunque al principio se frustraba, el anciano tenía una paciencia que Emiliano no había experimentado antes. Poco a poco, el niño comenzó a formar palabras y frases, y con cada pequeño logro veía un destello de orgullo en los ojos de Salvador. Emiliano estaba de lo habitual. Finalmente, el niño dejó caer el lápiz y lo miró fijamente. ¿Por qué te interesa tanto que aprenda?, preguntó casi con un desafío en la voz. Porque creo en ti, Emiliano, respondió Salvador sin dudar, porque veo el potencial que tienes. Incluso si tú no lo ves aún. Las palabras del anciano hicieron que desviara la mirada, incómodo. Tras unos momentos de silencio, finalmente habló en voz baja y cargada de emociones. Mis padres me abandonaron cuando tenía 7 años. Salvador lo miró sorprendido por la confesión. Un día me llevaron al mercado y me dijeron que esperara, dijeron que volverían. Pero nunca lo hicieron, continuó Emiliano con un nudo en la garganta. Esperé todo el día y luego toda la noche, pero nunca regresaron. Desde entonces he estado solo. El viejo hombre sintió un peso en el pecho al escuchar esas palabras. Era difícil imaginar el dolor que el pequeño debía haber soportado, la sensación de ser dejado atrás por las personas que más deberían haberlo cuidado. Lo siento mucho, dijo Salvador con sinceridad, ningún niño debería pasar por eso. Emiliano se encogió de hombros, tratando de actuar como si no le importara. Ya estoy acostumbrado. Pero no deberías estarlo, respondió Salvador con firmeza, y no permitiré que sigas creyendo que mereces menos de lo que cualquier otro niño merece. Este es tu hogar ahora y, aunque no puedo cambiar lo que pasó, puedo asegurarme de que no tengas que enfrentarte a este mundo solo nunca más. Las palabras del hombre resonaron profundamente en Emiliano, aunque aún le costaba confiar. Algo en su interior comenzaba a abrirse. Tal vez, solo tal vez, Salvador realmente quería lo mejor para él. En los días siguientes, Salvador y Emiliano continuaron trabajando en la lectura y escritura. Aunque las lecciones a veces eran difíciles, el niño empezó a disfrutar el proceso. Cada palabra que aprendía parecía darle una herramienta más para enfrentar el mundo. Una tarde, mientras estaban en el balcón, Emiliano miró a Salvador con curiosidad. ¿Por qué nunca volviste a formar una familia después de lo que pasó con la tuya? El anciano suspiró, mirando al cielo. Porque no pensé que podría volver a tener algo tan bueno, pero ahora me doy cuenta de que las familias no siempre son las que tienes por sangre. A veces encuentras una familia en los lugares más inesperados. Emiliano asintió lentamente, procesando las palabras del hombre. Tal vez tenía razón. Tal vez, después de todo lo que había pasado, finalmente había encontrado un lugar donde pertenecía. Los días en el hogar de Salvador comenzaban a seguir una rutina inesperadamente tranquila. Emiliano, por primera vez en años, tenía un lugar donde se sentía más seguro que en las calles. Sin embargo, a pesar de la aparente calma, ambos sabían que los desafíos estaban lejos de terminar.
Por las tardes, Salvador continuaba enseñándole a leer y escribir. Habían progresado mucho en poco tiempo. Ahora Emiliano podía leer palabras completas y escribir frases simples, aunque con algo de dificultad. El sol salió en la mañana, leyó el niño en voz alta, pronunciando cada palabra con cuidado. Luego miró a Salvador con una sonrisa de orgullo. ¿Lo hice bien? Perfecto, respondió el hombre con una sonrisa cálida, cada día mejoras más. ¿Ves lo que puedes lograr con un poco de práctica? Emiliano se encogió de hombros, aunque no pudo ocultar la satisfacción en su rostro. Por primera vez sentía que tenía algo que aprender y alguien dispuesto a enseñarle con paciencia. Una tarde, mientras ambos trabajaban en el comedor, un fuerte golpe en la puerta rompió la tranquilidad. Salvador se levantó con cautela, apoyándose en su bastón. Emiliano sintió cómo la ansiedad se acumulaba en su pecho, temiendo que Raúl hubiera vuelto. Cuando Salvador abrió la puerta, se encontró con un hombre alto y robusto, vestido con un traje formal. Llevaba un portafolio en la mano y una expresión seria en el rostro. Señor Salvador García, soy el licenciado Manuel Pérez, trabajador social. Recibimos un informe sobre un menor viviendo bajo su cuidado. ¿Podríamos hablar? El anciano asintió, aunque su rostro reflejaba una mezcla de preocupación y determinación. Claro, pase. Manuel entró al pequeño departamento y observó a Emiliano, quien permanecía sentado en silencio, con las manos inquietas sobre la mesa. Tras una breve presentación, Manuel sacó una libreta y comenzó a hacer preguntas directas. ¿Cuál es la relación entre usted y el menor, señor García?, preguntó. Lo encontré en la calle. Estaba solo y no podía dejar que siguiera viviendo así. Desde entonces ha estado conmigo, respondió Salvador con honestidad. ¿Y usted, Emiliano, dónde están sus padres?, preguntó Manuel, mirándolo con una mezcla de interés y autoridad. El niño evitó su mirada, pero finalmente respondió. Me dejaron hace mucho tiempo. Desde entonces he estado solo. El trabajador social tomó notas en silencio antes de volver a dirigirse a Salvador. Señor García, entiendo su intención de ayudar, pero debo informarle que la situación no es tan simple. El niño está bajo custodia del Estado. Si desea continuar cuidando de él, tendrá que pasar por un proceso legal para obtener la tutela temporal. Y eso no garantiza nada. Salvador frunció el ceño. ¿Qué implica ese proceso? Una evaluación de su hogar, de su situación económica y, lo más importante, de su capacidad para cuidar de un menor. También debemos considerar si Emiliano estaría mejor en un refugio o con una familia adoptiva, explicó Manuel. Emiliano sintió un nudo en la garganta. La idea de ser enviado a un refugio lo aterrorizaba. Ya había estado en uno antes y se había escapado porque vivir allí era peor que enfrentarse a las calles. No quiero irme, dijo el niño con la voz firme. Estoy bien aquí. Manuel lo miró con cierta sorpresa. Eso lo decidirá el juez, joven, pero puedo asegurarles que haremos todo lo posible para encontrar lo mejor para ti. Cuando el hombre se marchó, Salvador se dejó caer en una silla, visiblemente cansado. Emiliano lo observó, sintiendo una mezcla de culpa y miedo. ¿Qué vamos a hacer si deciden separarnos?, preguntó en voz baja. El anciano levantó la mirada, con su expresión llena de determinación. No voy a permitir que eso pase, Emiliano. Vamos a luchar por esto, pero necesito que confíes en mí. Siempre dicen eso, murmuró Emiliano, recordando las falsas promesas de ayuda que había recibido en el pasado. El hombre se inclinó hacia él, apoyando una mano en su hombro. Yo no soy como ellos. Te lo demostraré. El juez asintió lentamente antes de girarse hacia el niño. Ahora quiero escucharte a ti, joven. ¿Podrías contarme cómo llegaste a vivir con el señor García? Emiliano tragó saliva, sintiendo como el corazón le martilleaba en el pecho. Miró a Salvador, quien le ofreció un leve asentimiento, y luego al juez. Recordó lo que Salvador le había dicho, solo cuenta la verdad. Mis padres me abandonaron cuando tenía 7 años, comenzó con la voz temblorosa. Un día me llevaron al mercado y me dijeron que los esperara. Nunca regresaron. Desde entonces he estado solo, viviendo en las calles. Pero entonces conocí a Salvador. Me encontró en un callejón una noche, y no sé por qué,
pero decidió ayudarme. Me dio comida, un lugar donde dormir y me ha enseñado cosas que nunca aprendí antes. El juez lo observaba atentamente. ¿Cómo te sientes viviendo con él? Es diferente, admitió Emiliano, buscando las palabras. Nunca había tenido algo como esto, una casa, alguien que se preocupara por mí. No quiero perderlo. El juez asintió nuevamente, tomando notas mientras el niño continuaba. Antes pensaba que no importaba si alguien me ayudaba o no, porque siempre terminaba solo. Pero Salvador no es como los demás. Me ha demostrado que puedo confiar en él, y yo quiero quedarme con él. La sala quedó en silencio por un momento. Emiliano sintió que había dejado escapar algo más que palabras. Había expuesto una parte de sí mismo que durante años había ocultado al mundo. Don Francisco presentó el caso de Salvador con claridad, destacando los esfuerzos que el anciano había hecho para cuidar de Emiliano y argumentando que separarlo sería perjudicial para ambos. También mencionó los avances que Emiliano había logrado en su tiempo con Salvador, desde aprender a leer y escribir hasta mostrar una mejora en su comportamiento y confianza. Por su parte, Manuel, el trabajador social, habló de los desafíos que Salvador enfrentaría debido a su edad y salud. Sin embargo, también reconoció el vínculo especial entre Salvador y Emiliano, y cómo eso podría ser más importante que cualquier otra consideración. El juez escuchó todo con atención antes de pedir un receso para deliberar. Durante el receso, Emiliano y Salvador esperaron juntos en una pequeña sala. El niño no dejaba de mover las piernas, su ansiedad crecía con cada minuto que pasaba. ¿Crees que vamos a ganar?, preguntó finalmente. No lo sé, Emiliano, admitió Salvador sin perder la calma, pero lo que sí sé es que hicimos todo lo que pudimos. Pase lo que pase, no tienes nada de que arrepentirte. Emiliano asintió, aunque las palabras no lograron calmar del todo sus temores. Por primera vez deseaba algo con tanta fuerza que el miedo a perderlo se sentía abrumador. Cuando regresaron a la sala, el juez se dirigió a ellos con expresión neutral. Emiliano contuvo la respiración mientras escuchaba. Después de considerar toda la evidencia presentada, he llegado a la conclusión de que los intereses de Emiliano estarán mejor protegidos bajo la custodia temporal del señor Salvador García. Sin embargo, esta decisión estará sujeta a revisiones periódicas para asegurar que las necesidades del menor sigan siendo atendidas. Emiliano sintió como si todo el aire volviera a sus pulmones de golpe. Miró a Salvador, quien sonreía con lágrimas en los ojos. Habían ganado, al menos por ahora. Gracias, su señoría, dijo Salvador, inclinando ligeramente la cabeza. Mientras salían del tribunal, Emiliano tomó la mano del anciano por primera vez. Después de meses de trámites, entrevistas y evaluaciones, llegó el día en que el juez debía tomar una decisión sobre la adopción. Ambos se presentaron en el tribunal, acompañados por don Francisco. Esta vez la atmósfera era más tensa que en la audiencia anterior. El juez escuchó a ambas partes, revisó los informes de los trabajadores sociales y finalmente dirigió su atención a Salvador. Señor Salvador García, después de revisar toda la documentación y considerar su compromiso con el bienestar de Emiliano, he tomado mi decisión. Le concedo la adopción legal del menor Emiliano García. Felicidades. Las palabras del juez llenaron la sala de un silencio que solo fue roto por el sonido de un suspiro de alivio. Salvador y Emiliano se miraron y, sin necesidad de palabras, se abrazaron con fuerza. Gracias por darme una familia, susurró el niño. Gracias por darme una razón para seguir, respondió Salvador. Aunque sabían que todavía habría desafíos, ese día marcó un nuevo comienzo para ambos. Por fin eran oficialmente una familia. Habían pasado 2 meses de ese día. La mañana era fresca, con el aire limpio después de una ligera lluvia nocturna. Salvador estaba sentado en el balcón con una taza de café humeante entre las manos, mientras observaba el movimiento de la calle. En el interior, Emiliano estaba preparándose para un día importante, su primer día en la escuela. ¿Listo?, preguntó el anciano desde la puerta del balcón, mirando cómo Emiliano ajustaba su mochila nueva frente al espejo. Creo que sí, respondió el niño, aunque su expresión reflejaba una mezcla de nerviosismo y emoción. ¿Qué pasa si no les caigo bien? Solo sé tú mismo, muchacho. Eso será suficiente, dijo Salvador con una sonrisa cálida.
Aunque Emiliano intentaba mostrarse tranquilo, su corazón latía con fuerza. Nunca había asistido a una escuela formal y la idea de estar rodeado de otros niños, siguiendo reglas y aprendiendo en un salón de clases, le resultaba abrumadora. Sin embargo, había algo en la forma en que Salvador lo miraba con confianza y orgullo que lo hacía sentirse más seguro. El camino a la escuela fue tranquilo, pero lleno de pequeñas observaciones del joven. Señalaba los grafitis en las paredes, los puestos de tamales que empezaban a abrir y los niños con uniformes similares al suyo que caminaban apresurados. «Esos eran tus compañeros», dijo Salvador mientras se detenían frente al portón de la escuela. «¿Vas a quedarte aquí todo el día?», preguntó Emiliano, mirando nerviosamente el edificio. «No, muchacho, tienes que hacerlo por tu cuenta, pero estaré aquí a la salida», respondió el viejo hombre, poniendo una mano en su hombro. «Confío en ti, Emiliano. Vas a estar bien». El niño respiró hondo y asintió. «Está bien. Nos vemos después». Cuando entró al edificio, se sintió abrumado por el bullicio de los pasillos, las risas y los gritos de otros niños. Sin embargo, con el paso de las horas, comenzó a adaptarse. Descubrió que le gustaban las matemáticas, aunque la lectura seguía siendo su materia favorita. También conoció a algunos compañeros que, para su sorpresa, parecían interesados en hablar con él. «¿De dónde eres?», le preguntó un niño durante el recreo. «Vivo en Portales con mi papá», respondió Emiliano, sintiendo una calidez en el pecho al usar esa palabra para referirse a Salvador. Con el tiempo, comenzó a adaptarse a su vida escolar. Aunque tuvo algunos desafíos, como ponerse al día con las materias y superar sus inseguridades, la dedicación de Salvador y el apoyo de sus maestros lo ayudaron a avanzar. Por las tardes, Salvador lo recibía en casa con una comida sencilla y escuchaba con atención las historias de su día. «Hoy aprendí cómo escribir una carta», dijo el niño una tarde, mientras mordía un trozo de pan dulce. «¿Sabías que hay que poner la fecha en la esquina?». «Claro que lo sabía», respondió Salvador con una risa. «¿Qué más aprendiste?». «Que tengo que ser formal, pero no sé a quién le escribiría una carta», dijo Emiliano, encogiéndose de hombros. «Tal vez algún día tengas a alguien especial a quien escribirle». «O tal vez escribas sobre todas las cosas que has vivido», sugirió Salvador, con sus ojos llenos de orgullo. Con cada día que pasaba, ambos se acercaban más. Aunque ya eran oficialmente padre e hijo, seguían aprendiendo a ser una familia. Salvador se dio cuenta de que Emiliano tenía un talento especial para dibujar, así que le compró un cuaderno de bocetos que pronto se llenó de paisajes urbanos, retratos y pequeños relatos visuales de su vida en las calles. «¿Qué te parece?», preguntó el niño una tarde, mostrando un dibujo de dos aves volando juntas bajo un cielo despejado. «Es hermoso, Emi». «¿Qué significa?», preguntó Salvador, aunque en el fondo ya lo sabía. «Somos nosotros», dijo Emiliano, sonriendo tímidamente, «tú y yo, volando juntos». El anciano no pudo evitar que se le llenaran los ojos de lágrimas. «Eso es exactamente lo que somos». Una tarde, después de recoger a Emiliano de la escuela, ambos se sentaron en el parque cercano a su casa. Salvador llevaba un libro, mientras el joven dibujaba en su cuaderno. El sol empezaba a bajar, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados. «¿Sabes algo, Emiliano?», dijo Salvador, cerrando el libro y mirándolo con seriedad. «Nunca pensé que tendría una segunda oportunidad para tener una familia. Pero contigo siento que todo lo que pasó antes tenía un propósito. Me siento agradecido cada día de que aquella noche lluviosa nos encontráramos». Emiliano dejó el lápiz y lo miró, sus ojos brillando con emoción. «Yo tampoco pensé que tendría una familia. Pero ahora sé que todo lo que viví me llevó aquí, contigo». Se quedaron en silencio por un momento, disfrutando de la tranquilidad del parque y del momento que compartían. Para Emiliano, aquel lugar ya no era solo un espacio de tránsito, era su hogar, y para Salvador, la presencia de Emiliano le había devuelto algo que pensó que había perdido para siempre, la alegría de vivir. «¿Qué piensas que pasará después?», preguntó Emiliano, mirando al horizonte. «Lo que queramos que pase», respondió Salvador con una sonrisa, «juntos podemos con lo que sea». El sol terminó de ocultarse, pero para Salvador y Emiliano el futuro estaba lleno de luz. Meses después, el pequeño fue reconocido en la escuela por su dedicación y talento en el dibujo.
Salvador asistió a la ceremonia con el pecho inflado de orgullo, sosteniendo el dibujo de las aves que Emiliano le había regalado. En el dibujo, ahora enmarcado y colgado en la pared del comedor, estaba escrita una frase que Emiliano había aprendido a escribir con esfuerzo. Una familia se encuentra, no se elige. Gracias por elegirme. Con este mensaje, su historia no solo cerró un ciclo de dolor y superación, sino que también abrió uno nuevo, lleno de esperanza, amor y posibilidades. Y así, queridos amigos, llegamos al final de esta historia. Si te ha gustado, no olvides suscribirte, darle un me gusta y compartirla con tus seres queridos. Te mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo relato.